vamos a continuar nosotros con el tema que tenemos pendiente y estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Es tan importante este tema porque estamos en la era del Espíritu Santo, en la cual tenemos que considerarlo desde el punto de vista que el mismo Señor Jesucristo pensó. Él dice, y les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Así que vamos a seguir meditando en ello y vamos a ver cómo es que se debe desarrollar cada día este papel en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El capítulo es el 4, el versículo es el 1. 1 Timoteo 4, del 1 al 5, voy a leer estos versículos y dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 Timoteo 4, del 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificar. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Jesucristo, nuestro amado Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por habernos permitido estar aquí en esta tu casa de oración. Gracias, Señor, porque aunque es una iglesia pequeña, una iglesia, Señor, que está buscando en todo momento obedecer. Te pedimos, Señor, trates con nuestros corazones en todo momento. Por favor, ayúdanos a entender la condición que hay en él y nosotros podamos, Señor, renunciar a toda actitud, Señor, que se levanta en contra de la obediencia a Cristo. Te pedimos, Señor, que en todo momento nos permitas establecer una relación contigo de manera, Señor, que te honremos en todo sentido. Permite, Señor, que sea bueno, Señor, el estar aquí. Permite, Señor, que sea agradable estar delante de tu presencia, disponiendo nuestro corazón en todo sentido. Guárdanos de manera que podamos, Señor, abundar cada día más en tu palabra y podamos manifestar, Señor, el perfil que tú demandas de cada uno de nosotros como creyentes. Señor, en esta mañana te pedimos que nos tomes en tus manos, no solo nomás a nosotros, sino a todos los miembros en cualquier parte del mundo. Ayúdanos a mantenernos fuertes, Señor, en tu presencia y en tu poder, por medio del Espíritu Santo, de manera, Señor, que podamos hacer lo que corresponde. Bendice el corazón de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí. Gracias, Señor, porque de verdad que se tuvieron que disponer, se tuvieron que mover desde sus lugares y venir hasta acá, Señor. Te pido, Señor, que el haber venido aquí sea de bendición para sus vidas y que salgan fortalecidos en todo momento, transformados, tocados, Señor, por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y en todo momento, Señor, obedeciendo a ti, Señor, por medio de nuestras vidas en todo momento. Te pedimos, Señor, que nos guardes del enemigo, Señor, en el aspecto de que caigamos. Ayúdanos, Dios, a tener una lucha frontal siempre, sin tener que negociar nada. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido por esta palabra que hoy daremos, sea de bendición a todos nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos otra vez. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hoy está con nosotros una persona que nos acompaña y lo trae, la prima Juana. ¿No quisieras dar tu nombre? ¿Cómo te llamas? Erika, buenos días.
Erika, buenos días, bienvenida. Nos acompaña hoy por segunda vez nuestro amigo y vecino de hace muchos años acá. Nos da gusto verte otra vez. Gracias. Bien, bienvenidos. ¿Alguna otra persona hoy nos acompaña? Bien. El tema de hoy es un tema pues que tiene ciertas implicaciones que tenemos que considerar mucho, y el tema es el Espíritu Santo en el perfil de la iglesia contemporánea. Sí, así como muy raro el tema, pero bueno, es importante. El tema es el Espíritu Santo en el perfil de la iglesia contemporánea. Y tiene mucho que ver esto por toda la primera carta a Timoteo está hablando de esto, y a nosotros nos va y nos viene bien el poder considerar y poner atención en lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, el asunto es álgido, el asunto es duro, el asunto es frontal, el asunto es serio, el asunto es bastante seductor para el mundo hoy, y el asunto es que el capítulo número 4, el versículo número 1 dice esto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, escuchen bien, a doctrinas de demonios. O sea, las cosas no son simples, las cosas son serias, y entonces se tienen que ver desde la perspectiva de Dios, con tal seriedad, de manera que las propias vidas de los oyentes no estén amenazadas por una situación que tiene que ver con un asunto de apartarse de Dios. Pero para eso, ¿qué se requiere? Lo pondré con un ejemplo muy sensible y muy conocido de parte de toda la humanidad en cualquier latitud del mundo, porque donde quiera hay corrupción, donde quiera hay hombres y mujeres que son impresionablemente corruptos. Y es importante que lo pensemos. Y quiero decirles esto: hay una actitud que nosotros tenemos que entender, y hay un mal que ha provocado muchísimo daño a la sociedad, y este es el ejemplo. Es un mal que ha provocado daño a la sociedad en cualquier latitud del mundo, en donde se ha perdido la visión, se ha perdido el objetivo, se ha perdido el propósito para lo cual se crearon. Por ejemplo, en Centroamérica se habla de ministerios: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Acá en nuestro país se habla de secretarías, de Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, Secretaría de ¿cuántas más? ¿Cuántas cosas hay? De Turismo, de Hacienda. Y escuchen esto, y sobre todo una que es la más sensible de todas, la Secretaría de Desarrollo Social. El problema es que se ha perdido el objetivo. Y lo estoy hablando para que usted lo entienda desde el punto de vista que vivimos en el mundo. Las alcaldías, las secretarías y aún las presidencias han sido afectadas por un grandísimo mal. Este mal, anótenlo, se llama nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? El nepotismo es: voy a poner a mi compadre, voy a poner a mi amante, voy a poner a este porque le tengo miedo. Es ocupar un cargo, cualquiera que sea, escuchen bien, es ocupar un cargo cualquiera que sea, sin que el que lo está ocupando reúna el perfil, esté informado, tenga la educación, tenga los argumentos necesarios para poder desarrollar.
¿A dónde es a donde lleva estos actos de nepotismo a un país? ¿A dónde lleva un alcalde a una ciudadanía donde él ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer? Oíamos en las noticias cuando se cayó, se desgajó acá por la colonia López Portillo, que no hacía acto de presencia nuestro alcalde. ¿Y qué voy a hacer yo ahí si yo no soy ni arquitecto ni soy ingeniero? Es la autoridad y es el alcalde y su carita debería de estar ahí presente. ¿Por qué no sucedió esto? Porque no tiene el perfil político que debe de tener. Pero sabes, el nepotismo no tan solo ha hecho daño a la sociedad. El nepotismo se ha metido y se ha infiltrado en las iglesias. Y hay gente que lleva el cargo de cristiano sin poderlo desarrollar como debe de ser. Y ha empobrecido. ¿Sabes? Un acto de nepotismo empobrece a la ciudadanía, empobrece a un país, empobrece a una sociedad, limita a toda la gente que está bajo cierta autoridad. Entonces, esto es tan peligroso, esto es tan dañino, que uno tiene que tenerlo en cuenta. Y eso Dios nos los ha puesto los ejemplos con manzanas para que lo entendamos. ¿Cuántos adjetivos calificativos nosotros podríamos darle a un líder político, a un líder de la denominación que tú quieras, sea sindical, no sé, de lo que se te antoje, que no cumple con lo que dice que para lo que está puesto? Inepto, corrupto, muchas cosas podríamos decirle. Pero tú ahorita te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el versículo que leyó? Te lo voy a explicar. Pues tal vez te estés preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro versículo? Que precisamente tiene que ver con el Espíritu Santo y su denuncia fuerte sobre la iglesia contemporánea. Hay una denuncia fuerte sobre la iglesia contemporánea y un llamado fuerte para la iglesia contemporánea. Hoy nos estamos enfrentando a un montón de corrientes y de doctrinas, de demonios que hace mucho tiempo ni siquiera figuraban. Pero el asunto es acerca del perfil que debe de desarrollar el Espíritu Santo en la persona de cada uno de los que tienen la etiqueta de creyentes cristianos. Eso es importante. Eso es maravilloso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí? ¿Qué tendríamos que pensar con respecto a esto? Bueno, miren ustedes lo delicado del asunto. Hay una grandísima verdad e indubitable verdad, y es que ha sido entregado al hombre esta verdad ha sido entregada al hombre para guardarla celosamente, para comunicarla fielmente y para creerla completamente. ¿Qué verdad es esta? Mira tu Biblia y mira lo que dice 1 Timoteo 1:15. ¿Palabra qué? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Cristo al mundo? Salvar. Salvaguardar la integridad del alma, salvarla
integridad del ser humano, salvar la integridad de toda la humanidad. ¿Quién vino? Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, si nosotros estamos hartos de dirigentes, en todos los sentidos, hasta de pastores, que son corruptos, de líderes corruptos, gente que se le llega al precio en su corrupción y hunden a sus dirigentes. Pensemos nosotros en el grandísimo papel de liderazgo que nosotros como cristianos tenemos cuando se ha puesto esta grandísima verdad en la responsabilidad de poderla, número uno, guardarla celosamente, creerla completamente y comunicarla fielmente. Dice la palabra de Dios, es esto, y la verdad es esta, que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la verdad. Ese es el objetivo que tenemos que tener claro. El asunto es saberlo, todo el mundo lo sabe. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, la gran mayoría te va a decir que Cristo vino, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Su parte de él está hecha, pero ¿qué tiene que ver con respecto a nosotros? Versículo número 17. Ahora bien, ¿quién es el que está, de quién estamos hablando? Dice, por tanto, ¿al rey de quién? Es exactamente él. ¿Quién te puso? O sea, ve la personalidad de aquel que te ha llamado para que desarrolles un papel. Obvio, tendrás que trabajar en un perfil en tu propia vida, de manera que desempeñes celosamente la tarea encomendada por amor a los demás. Dice la Biblia, por tanto, al Rey de los siglos, el inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 18. No dice esta sugerencia. No, es un mandato. No lo vamos a poner si tienes ganas, si no tienes ganas, si hoy te apetece, si hoy no te apetece, si hoy amaneciste bien, si hoy comiste gallo. Eso no se va a poner en punto de discusión. Dice la palabra de Dios, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué tienes que hacer? Milites. ¿Cómo? Milites en ellas. La buena milicia. Manteniendo la fe. Escuche eso. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que hay un grandísimo privilegio. Y yo quiero que tú entiendas esto. Para poder enfrentar el capítulo número 4, el versículo número 1, donde hay un montón de doctrinas que están orquestadas de parte de Satanás, los cristianos deben de mantener un perfil. Y ese perfil debe de desarrollarse. Esto no es una religión barata. La palabra de Dios está llamando a la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es estar, válgase la redundancia, consciente del grandísimo papel, de la grandísima responsabilidad y sobre todo del grandísimo privilegio que Dios le ha dado a usted, de ser quien es. ¿Quién lo llamó? Ahí dice, mira, el personaje, el Rey de los siglos, inmortal,
invisible, único, sabio y Dios, que a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece que está solamente Timoteo y solamente Pablo en contra de un montón de situaciones de herejías que se estaban dando en el tiempo de Timoteo. Hay una iglesia en la cual se infiltraron un montón de falsos que estaban predicando el ascetismo. Y eso no ha parado, eso es todos los tiempos, eso nunca va a cambiar. Por eso dice la palabra de Dios, es necesario que nosotros tengamos una personalidad, un carácter, un perfil que sea capaz de poder enfrentar los tiempos que vienen ahora. Tiempos donde, dice la palabra de Dios, habrá engañadores. Y vean ustedes esto, es importante la palabra engaño. ¿Por qué el engaño? Uno tiene que meditar en el engaño. A las personas, ¿cómo las convencen para secuestrarlas? A veces con engaños. Para sacarles el dinero con engaños. Para burlarse de ellas con engaños. Para mantener una congregación con engaños. No se trata de engañar a nadie, se trata de decir la verdad. Entonces, nosotros necesitamos, dice la palabra de Dios, tener una conciencia clara. ¿Y a qué se debe esta conciencia? ¿A dónde apunta esta conciencia? Creo que el motor que puede impulsar a cualquier hombre sobre la faz de la tierra a actuar en consecuencia es tener conciencia de lo que antes fue con respecto de lo que ahora ha recibido a causa de la gracia de Dios. En 1 Timoteo capítulo número 1, versículo número 13, mira, no importa lo que haya sido en la vida anterior, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan horrible haya sido tu vida, eso no importa. Porque si el Señor te ha llamado ahora, es que tienes la oportunidad y el grandísimo privilegio de perfeccionar el perfil que Él está demandando de ti para que lo uses como corresponde. Dice Pablo a Timoteo en el versículo número 13, habiendo yo sido antes, número 1, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. ¿En qué? ¿Qué es un incrédulo? Es un ignorante. Lo hice por ignorancia y lo hice por incredulidad. ¿Por qué no nos comprometemos? Porque ignoramos el valor que Dios le da a su palabra para descansarla en ti. Y entonces uno tiene ciertas cosas que no le permiten poder desarrollar esto. Pero cuando tú dices yo era esto, yo puedo, hermanos, ninguna persona puede sentirse agradecido con Dios si primero no reconoce lo que Él fue. Yo no puedo agradecer a Dios si creo que todo me lo merezco. ¿Yo qué le voy a agradecer a alguien cuando siento que todo me lo merezco? ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud de parte mía hacia Dios cuando creo que todo me lo merezco? No puedo mostrar gratitud. Entonces, dice el versículo número 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo número 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, escuche eso, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo de que la gente tenga vida eterna. Ese es el asunto. Entonces, ¿cuál es el papel? Yo tengo que desarrollar un perfil y número 1, debo de tener conciencia de la palabra fiel que yo he recibido. Eso debe de estar súper claro en mi vida, que la palabra de Dios es fiel
y que el que me la dio es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y el sabio Dios, al cual debería de ser siempre el honor. Entonces, esto es lo que Pablo está buscando desarrollar en Timoteo, porque eso desarrollará un perfil que le permita poder enfrentar a todo un mundo que trae todo un proceso lleno de demonología. Durante el ministerio de Timoteo fue el apóstol Pablo quien fungió como un padre espiritual o como un coach que dirige a su muchacho a mantener la línea por la cual debe conducirse para alcanzar la meta trazada por Dios. Y a su vez es el mismo Timoteo que se para frente a toda una congregación para exigir que los creyentes actúen en consecuencia de aquel que los llamó y no escuchen a aquellos que conducen bajo su sentir más que por la verdad de Dios. De ninguna manera la iglesia de Dios debe convertirse en un circo o en alguna puesta en escena en algún teatro donde los actores se conducen fuera de la verdad por la que fueron llamados, pues tal actitud sin lugar a duda conduce a la ruina. Y mire usted lo que dice 1 de Timoteo. Esto es súper importante que usted lo entienda también. 1 Timoteo capítulo número 1, versículo número 3 al versículo número 5. Es importante. La iglesia no debe de ser un circo. La iglesia no debe de ser un club social. Escuche bien, eso es muy diferente a tener comunión. No vaya a revolver. Cuando una persona, hay muchas personas que van a las iglesias, y sobre todo en Gringolandia, a ver qué les dan, a ver qué sacan, a ver cómo les ayudan, a ver quién les da un empleo, y nunca son cristianos, nunca se convierten en cristianos. Conozco de gente que ha regresado y vende su Biblia, regala su Biblia, pierde su Biblia. La iglesia no debe ser así. Es cierto, la iglesia siempre debe de ayudar. Siempre debe de estar viendo a quién voy a bendecir, a quién voy a bendecir, a quién voy a bendecir. Y ese es el privilegio del cristiano, a quién voy a bendecir. Pero no debe ser una puesta en escena. No debe uno de vivir en una situación equivocada. Y miren ustedes, por eso es tan incisivo Pablo y manda a Timoteo a que haga algo que tiene que ver con una idea importante, que es capaz de destruir cualquier congregación. Ojo, no es que se disuada, no es que hoy no vino ningún hermano, no estoy hablando de eso. A que puede ser una mega iglesia, una super congregación, pero donde Dios no está ahí presente. Versículo número 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Número 1, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente ¿qué? Diferente doctrina. Empiecen a pensar. Diferente doctrina. Diferente doctrina. Para poder hacer un discernimiento de una doctrina diferente y la doctrina de Dios, nomás hay de una, hay que estudiar. Ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables. Y ahí vienen los judaizantes. ¿Y cómo te apellidas? Pérez. Sí, eres judío. Simón Pérez. Sí, fue ministro. Y Eva también fue Pérez. Pérez será, dijo. Sí, de judío. Dejen esas cosas. Genealogías interminables. Y andan buscando tu descendencia judía. Ganas de perder el tiempo. ¿Y qué más? Que acarrean disputas más bien que edificación. De Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Pero vea, ¿cuál es el propósito siniestro de todas estas patrañas que se practican en las congregaciones donde se dicen fábulas? ¿Qué es una fábula?
¿Alguien sabe algo de español? ¿Se acuerdan cuando les enseñaban una fábula? ¿Alguien se sabe de alguna fábula? El cuervo y la zorra, el burro que tocó la flauta. Sí, ¿verdad? Es una fábula. El pastor mentiroso. Y nunca. ¿Cómo lo entiendes? No, pero ¿Quién le mandó a...? A los que no oyeron allá dijo que el pastor mentiroso. que pedía auxilio, que venía el lobo. Pero no era pastor era pastor de oveja. Ah, de oveja. Era un pastorcito que siempre. Gracias a Dios. El pastor mentiroso. Es que no especificó la. No, está bien, ¿verdad? Fábulas. ¿Sabes cuántas fábulas hay en un montón de iglesias? Dice la palabra de Dios, fábula son palabras infladas. Y palabras infladas que sacan y roban a un montón de creyentes genuinos, pero ignorantes. Ustedes deben de tener mucho cuidado en la iglesia donde ustedes están metidos. Y si ustedes están metidos en una iglesia donde no están bien las cosas, váyanse y busquen una iglesia donde estén haciendo las cosas bien. Amén. De verdad. Esto a nosotros nos va a ayudar mucho en ese sentido. ¿Cuál es el asunto? Dice, el demonio trabaja con propósitos. No es tarugo. Tiene claro lo que quiere. Dice, pues el propósito es que la gente no vaya a un corazón sucio. Porque el Satanás quiere que la gente tenga corazón sucio, que no tenga una buena conciencia y que tenga una fe fingida. Pero el propósito de mandar a Timoteo, también Dios tiene un propósito específico, y es mandar que nos enseñe una doctrina diferente. Ustedes deben de tener mucho cuidado con la doctrina que están escuchando. Les voy a decir una cosa, y ni siquiera debe ser tradicional. Es que así lo enseñaba mi papá. Usted vea cómo dice la palabra. Y piensa en eso. Muchas veces uno sigue doctrinas por afectos. Por eso la gente dice, y tú le hablas a la gente de su salvación y dice, es que esta es mi religión. Y la religión que me dejó mi padre y mi madre, y con esto me muero. Ya estás muerto. No te vas a... Ya estás muerto, espiritualmente hablando. Entonces, ¿cuál es el propósito de parte de Dios? Destruir el propósito de parte de Satanás. El propósito es este. El amor nacido de corazón limpio. Ya no es el interés mezquino. Amor de un corazón limpio. El amor de un corazón limpio. Una iglesia donde sus miembros no tienen esta característica, tengan cuidado con no desarrollar ese perfil. Es peligroso. Comenzando por cualquier lugar. Número 2, dice la palabra, ¿de buena qué? De buena conciencia. ¿La fe se puede fingir? Sí, pues ahí dice que sí. ¿Y la iglesia debe tener una fe? No fingida. Eso de creer que creo es engañarse a uno mismo. La fe es un desafío para comprobar la verdad de Dios a tu favor siempre, y lo tienes que hacer. ¿Para qué sirve una iglesia donde la fe no se muestra por la obra? ¿A dónde iremos? Sin embargo, Pablo está diciendo, hey, quiero que vayas y que mandes a algunos que no enseñen una doctrina diferente, porque ellos saben que van a hacer, van a destruir la iglesia, y tú debes de mantener un perfil claro.
Entonces, si nosotros no estamos cumpliendo, si nosotros no llegásemos a tener un perfil, hoy es un buen momento para considerar qué perfil yo tengo y cómo es que lo tengo que desarrollar, porque las cosas se van a poner calientes. El día de mañana las cosas están peor, y lo voy a decir más adelante. Durante el ministerio de Timoteo fue, te digo, el apóstol Pablo quien lo dirigió. Así que de ninguna manera la iglesia de Dios debe de convertirse en un circo o en una puesta en escena. Ahora bien, si esto se hace llegar a permitir, o se llegase a permitir toda una iglesia o solo algunos miembros, pienso que estaría dejando de lado la grandísima oportunidad, así como el exquisito privilegio de ser algo importante. Mira, el versículo número 15 del capítulo número 3 de la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mira lo que a dónde deberíamos de llegar nosotros y qué es lo que nosotros deberíamos de ser. Dice 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es qué? Que es la iglesia del Dios viviente. Y hay algunas características importantes. Miren, los cristianos muchas veces son fieles y muchas veces cuando se les ha enseñado, híjole, esto es muy común que pase. Son cristianos fieles, pero hasta cierto punto son muy ignorantes. Porque abrazan una verdad de Dios y ahí la tienen y no saben cómo argumentarla ni cómo defenderla y ahí están. Eso no debe ser así. Usted debe saber la verdad, pero usted debe saber el argumento. Siempre debe saber el argumento. ¿Qué es lo que dice Dios? Siempre debe de tener los argumentos. ¿Y por qué no me dejas? Porque dijo el pastor que no. ¿Cuáles son los argumentos que tú tienes para hacer o para dejar de hacer esto? ¿Debe de haber argumentos, sí o no? El Señor siempre tuvo argumentos para contestar. ¿Por qué vas a hacer esto? Por esto. ¿Por qué vas a dejar de hacer esto? Por esto. Es que el pastor dice que no te pintes el cabello. Y no te lo vas a pintar. Y no te vas a cortar el cabello. Eso dijo el pastor. Bueno. Vea usted qué es lo que es usted. Porque es importante que la iglesia desarrolle un perfil, no de ignorancia, sino de certeza y de conocimiento y estudio. La palabra dice, porque si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Número 1, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad vas a defender de una manera que puedas argumentarlo? Ve el versículo. Y aquí, a veces llegan los miserables testigos de Jehová. Están, pero que se cayeron de cabeza cuando los tuvieron. Y te ponen en jaque. Dios, Jesús no es Dios. ¿Dónde dice que Jesús? No sé, mi pastor dice que Jesús es Dios. Y cada quien en su macho. ¿Por qué? Ellos dicen que el diablo es un robo, que no hay infierno. Ajá. Que no hay infierno. Que no hay alma. Ayer fui a las tortillas. Me mandan a las tortillas. No me como. Y uno está como avispo viendo todo. Y le digo a la que me vende las tortillas, oye, ¿y eso funciona? Agua llama clientes. Tiene como 3 litros. Agua llama clientes. ¿Y esto funciona? Sí, dice. Aleja
deja la hechicería, las envidias y esto y las malas vibras. Órale. Los estoy invitando al aniversario. Pero me gusta carnearlos de vez en cuando. Y dice, bueno, y esto funciona. Yo le voy a recomendar algo que a mí me funciona más. ¿Y qué es eso? Digo, eso sí, dice así, el pan de cada día, dámelo hoy. Y si dónde y a cómo dan el litro. ¿A cómo dan el litro? ¿Tú te imaginas a la gente que mal que anda? Y luego se me pone a presumir el Señor y me dice, yo hasta de catecismo, yo leo la Biblia, sé la Biblia. Le digo, ¿cómo dices que como el litro? Eso es de Mateo capítulo número 6, está hablando el Señor acerca de la oración. El pan de cada día, dánoslo hoy. O sea que yo estoy seguro, eso funciona bien. Cuando tú estás orando, le dices, el pan de cada día, Señor, dámelo hoy. Se acabó la preocupación. Pero él tiene 3 litros de llama clientes. Voy a traerme unos litros y los voy a poner allá afuera. La iglesia se llena. ¿Tú crees que sí funcionaría? No. Por eso nosotros, y hablamos de esto, y por eso llegué a esta gente, le digo, porque mira, le dije, mire, nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios tiene que ayudarte, porque te imaginas, tú te mueres, ¿a dónde va a ir tu alma? ¡Oh, hay alma! Le digo, sí, hay alma. Es que dicen dicen unos que no, le digo, dicen los testigos, dígalo. Ya no, porque el hermano va a tener un montón de hambre, si no, ya me quedo. ¿Sabes? Digo, sí tenemos alma. Nosotros los cristianos, usted dice la palabra de Dios, nunca debe de alegar, no alegue. Usted ponga argumentos y hay que ceder de topes quien se tenga que dar, ese es asunto de Dios. ¿Cuál es la verdad? Y a esto voy. Versículo número 16 de 1 Timoteo 3 dice, e indiscutiblemente. ¿Qué es indiscutiblemente? Te callas y ya. Vamos a discutir. Indiscutiblemente, porque la maceta de ellos no les va a dar. Grande es el misterio de la piedad. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Pero los testigos dicen que Jesús no es Dios. Pero mi Biblia dice que Jesús es Dios. ¿Yo me voy a poner a discutir con una gente que tiene así ese pequeño cerebro? No lo va a entender. Indiscutiblemente grande es el misterio que Jesús, que Dios fue manifestado en carne. En carne. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Darle un argumento. Si la palabra de Dios, si Dios en su gracia rompe el corazón tan duro de un testigo, pues ya se habrá de convertir. Número 2, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Esa es la verdad. Pero para que haya funcionarios que de verdad desarrollan su papel como tal y deberían de tener un perfil. Para que esta verdad no sea fraudulenta, no se diluya, los cristianos, ¿qué perfil deberíamos de tener? Pablo le está diciendo a Timoteo que tenemos que tener un perfil. Y aquí nos definen los perfiles, no tan solo del pastor, de usted también. De usted también. Ya usted lo tomará. Escucha bien, yo nunca voy a andar diciendo, ahora lo vas a hacer. No, si quieres hazlo, si no, no lo hagas. No, mire, ¿sabes? No sé quién haya tenido un papá autoritario, castrante. Pero si hay alguien que haya tenido algún papá autoritario, castrante, pasa esto. Tiene hijos reprimidos. Y en la primera oportunidad que tiene, se le vuelve. ¿De qué sirvió tanta autoridad? De nada. Aquí el asunto es así. Nosotros, yo como pastor, no estoy sobre ninguno de ustedes.
Porque aquí puedo poner una cara, por otro lado hacer otra cosa. Es mejor que cada quien tenga una conciencia en relación con Dios y que se entienda con Dios en todo momento y no tenga una religión que tiene que guardar ciertas formas para no ser de alguna manera pues señalado. Ahora bien, dice la palabra de Dios para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Saber cómo manejarnos como cristianos, es una parte del perfil. Si nosotros como iglesia podemos darle el peso y el valor que este versículo demanda, entonces debemos de asumir que como iglesia debemos desarrollar un perfil natural que pueda desarrollar la virtud de esta verdad en todos ustedes. Nuestros perfiles deberían de estar definidos por eso. Mira, cuando a una persona que está en un puesto y la mandan a que desarrolle lo que debe de desarrollar, ¿lo hace con gusto o lo hace retorciéndose como flaconete? ¿Sabes por qué no lo hace? Porque no sabe, porque no le apasiona, porque no le gusta, porque no lo siente, porque no está comprometido. Por eso estoy diciendo que se necesita una naturaleza de acuerdo ¿a qué? Pues el cristianismo. Porque cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene una naturaleza con un perfil natural que cuando Dios le manda, ¿lo hace con qué? Lo hace con gozo. ¿Le pesa? No, porque lo hace en su naturaleza. Pero si yo mando a la carne a que haga las cosas de la santidad, pues no. Y si mando a la santidad que se embarre en la carne, pues tampoco. ¿Me entienden? De acuerdo a la naturaleza. Ahora bien, nuestro perfil debería de ser que permaneciésemos en la verdad, la defendiésemos y la enseñásemos, cumpliendo así el gran propósito de una iglesia sana, de una iglesia segura, de una iglesia fuerte, capaz de creer en todo momento. Eso es lo que debe tener una iglesia. Debe de ser una iglesia sana, debe ser una iglesia segura, debe ser una iglesia fuerte y que sea capaz de creer lo que está escuchando de parte de Dios. Debemos desarrollar un perfil que sea una expresión de que militamos en las profecías del Señor. Mantenemos la fe y la buena conciencia. ¿Sabes? Hace 8 días y hace 15 días, ¿de qué estábamos hablando? Hace 15 días hablamos de qué. ¿De la qué? Ahí apagan las luces y ya me voy. ¿De qué hablamos hace 15? Hablamos de la segunda venida. Y hace 8 días hablamos de las señales que deberían los cristianos de observar antes del arrebatamiento. Me hace que están viendo la tele. ¡Ah, eso es pecado! Vean ustedes, ¿qué tenemos que estar observando los cristianos? Los que están esperando el arrebatamiento deberían de estar pilas en todo momento observando lo que está sucediendo y que dice, señores, nos vamos en cualquier rato. ¿Eso es profecía o ya pasó? Es profecía. Entonces nosotros debemos andar en la palabra profética, debemos de militar en la palabra profética. Nosotros debemos hacer lo que corresponde con respecto a las cuestiones de fe y sobre todo a la conciencia. Porque siempre estoy apelando a que despierte la conciencia. Porque si la conciencia despierta en nuestro corazón y sabemos la seriedad de lo que significaría que una persona se quedara a experimentar la gran tribulación, eso sería de verdad lamentable.
que despierte la conciencia de cada cristiano de esta congregación, de manera que sirvan al pastor. Por favor, al pastor ni se acuerden de él si no quieren. Que sirvan a Dios en gratitud por aquello que Él hizo en la cruz con su Hijo amado para perdonarnos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque llegará el momento que cuando estemos delante de su presencia y veamos y busquemos y qué es lo que hice por mi Señor, tal vez ni lo encontremos. Nosotros necesitamos despertar la conciencia, de verdad, ser con cuánto significa que Cristo haya muerto por mí. Y en la medida, escuchen bien, en la medida de que es uno consciente de eso, es como uno se compromete. Cuando uno no es consciente, una cosa es que lo sepas. Miren, ¿qué pasa con el niño? Está la mamá planchando, eso lo digo por experiencia. Está planchando. Y a ese niño metiéndole la mano, te vas a quemar. Te vas a quemar. Te vas a quemar. ¿El niño es consciente de la quemada? Pero sabe que se va a quemar. ¿Pero es consciente? Cuando sabe que se va a quemar, ¿sigue metiendo la mano o ya no la mete? No, sí la sigue metiendo. Cuando se quema, nunca la vuelve a meter, porque ya es consciente. Yo te digo todo esto porque uno es consciente de que el Señor viene. ¿Really? El Señor viene. El Señor viene. Gloria a Dios, ¿verdad? El asunto es este. No lo sabe. Cuando estás consciente, estás orando, estás diligente, estás clamando por alguien que sabes que si no se arrepiente va a ir al infierno. La iglesia debe tener un perfil consciente, no un perfil. Yo no quiero que lo sepan, yo quiero que sean conscientes de lo que ya saben. Eso es lo que dice. A la fe y a una limpia conciencia. La iglesia que ora, dice el apóstol Pablo en el capítulo número 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los. Una iglesia debe de desarrollar el perfil de ser una iglesia que ora fervientemente dando gracias. ¿Y sabes por qué da gracias? Porque no está dudando de que su oración sea contestada. Así, con ese tamaño. Está orando y está dando gracias porque sabe que lo ha recibido. ¿Cómo ora la iglesia? ¿Para qué va a estar la gente orando si en el fondo de su corazón sabe que no va a pasar nada? No pierda el tiempo. Cuando ore convencido de que lo que está pidiendo, gracias Dios, gracias Dios, gracias. Y todo lo que pidas, orando en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. No dice dudando, no es creyendo, lo recibiréis. Y todo, escuche bien, eso es un desafío tremendo. Todo. Pero hay veces que en la iglesia hay gente que tiene un problema y no cree que Dios pueda hacer ese trabajo adentro. ¿Y Dios lo ve? Claro que Dios lo ve. Por eso dice, a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que lo sea otra vez a vuestras conciencias. Porque a veces no somos conscientes ni siquiera de lo que somos. Vea usted, cuando una persona hace un pecado, sabe que es pecado, pero no es consciente del pecado. ¿Te imaginas? Una persona por X motivo fue infiel, pero no conocía a su esposa.
no supo conscientemente lo que hizo. Pero cuando sale la esposa como es, dice, nunca debe haberlo hecho. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué dice Santiago 4:4? O almas adúlteras, o almas adúlteras, ¿no sabéis que qué? Cualquiera pues que se conozca. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y a veces no tenemos conciencia de eso. Entonces, vea usted la seriedad de las cosas y vea usted de la conciencia que debemos desarrollar. Ahora bien, la iglesia debe de ser, por ejemplo, en el mundo hay maneras de conducirse, pero Dios dice, no te conduzcas de esa manera. La Biblia dice aquí también, para todos los hombres y para los hombres y para las mujeres, ¿cómo deberías de venir como hombre a la iglesia? Vestido. Aquí Pablo se refiere solamente al decoro, a lo decoroso. Y lo decoroso es que sigamos las reglas de la moral de nuestra y de la rectitud de nuestra sociedad. Entonces, eso tiene que ver con que no seamos vulgares en ningún sentido, tanto hombres como mujeres. Esto es sin darle tintes religiosos, porque eso, el ser religioso, el que nuestro máximo esfuerzo sea como me he visto, eso se llama idolatría. Por eso la de gente lo defiende, terrible. Pero aquí está diciendo Pablo que la iglesia debe tener un perfil de decencia. Ahora bien, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo van a ver al pastor que trae un arete de acá? ¿Me lo regalas? Un piercing. ¿O cómo me veré yo con un pescador? Un pantalón pescador. Si fuera sueco, pues vendría falda, ¿verdad? Conforme a su cultura no tienen problema. Porque si ponerse falda allá en Escocia fuera pecado, ¿verdad? Las rodillas de Juan Ox nunca hubieran hecho temblar la tierra. Pero Dios no está viendo eso. Pero sí debe de ser de acuerdo a tu cultura que te vistas decentemente. Luego entonces, pero a eso no le van a ustedes atribuir toda mira qué espiritual que es. Esto es como a la persona que, por ejemplo, a veces nosotros, y eso tenemos que tener mucho cuidado de ser fetichistas. Por ejemplo, no está mal y eso no es un asunto así como discusión. A veces uno dice, bueno, voy a leerlo como dice en Santiago, voy a poner aceite en la hermana y voy a orar por él y va a sanar. Hasta sin aceite sana. Pero si le pones aceite, pues no pasa nada, igual y sana. Pero a veces sucede que a veces le atribuimos un poder maravilloso y supernatural al aceite. Y eso no tiene nada que ver. Como el que te pongas una faldota, eso será un símbolo de que es súper espiritual. Entonces no podemos atribuir, debemos de ser congruentes con todo lo que hacemos. ¿Entienden? Entonces no podemos atribuirle cosas a lo que no son, pero sí debemos hacer las cosas con congruencia. Y entonces dice la palabra de Dios que nosotros, tanto los hombres como las mujeres, nos vistamos con decoro. Y que si te vas a poner, por ejemplo, determinado ropa, pues no sea para humillar a nadie. ¿Me entiendes? No sea con ese espíritu que es el que el Señor ve.
No podemos venir a humillar a nadie. El corazón tuyo debe de ser congruente con lo que estás creyendo. Una iglesia que sabe que solo hay un mediador. Nosotros debemos de saber que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese es el perfil que nosotros debemos de desarrollar. Un solo mediador entre Dios y los hombres. No son tus obras. Es un solo mediador. Es una iglesia donde también está definido el perfil del obispo o el perfil del pastor, pero no tan solo el perfil del pastor, está definido el perfil de los diáconos y el perfil de todos los miembros de la iglesia. No, hombre, este es un peine como esos de los que usan para sacar piojos. A todos nos metió una peinada. Fíjate bien lo que dice ahí en el capítulo número 3. ¿Por qué está hablando Pablo a Timoteo de esto? Por lo que va a enfrentar. Debemos desarrollar un perfil congruente con la palabra de Dios, porque los tiempos se están poniendo calientes. Mira lo que dice: palabra fiel. Si alguno se le antoja ser pastor, si alguno no encontró chamba de otra cosa más que de pobre pastor, yo quisiera ser pastor para no hacer nada. Hay gente así que dice, no, eso de ser pastor, los quisiera haber aplastados 8 horas para que prediquen una y se les duerman media. Fíjense bien, si alguno que anhela, si alguno anhela, no es si alguno se le antoja, si alguno, muchos estudiaron nada más para que les dieran de comer, anhelaban. Es clara la palabra y el asunto no tiene que salir torcido de ninguna manera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y tú dices, gracias Pablo que dijiste eso. No puedes con una, te metes en 2. Y no estoy desanimando a los jóvenes, sí, jóvenes, cásense. Marido de una sola mujer. No voy a invertir las palabras, porque no decirá, aquí dice marido de una mujer sola. Ya quiere decir otra cosa. ¿Cuántas mujeres solas hay? Muchas, ¿verdad? ¿Y que sea qué? Sobrio, prudente, y también que sea qué? Decoroso. ¿Cómo debemos de vestirnos? Con respeto. ¿Cómo voy a ir yo si yo soy? ¿Cómo viene a Peña Nieto? Bueno, lo creemos, ¿verdad? Va a recibir a su camarada, su homólogo de allá de Canadá, y va en bermudas. ¿No es el protocolo? ¿Cómo debe de venir a la iglesia? Con decoro. Yo no estoy imponiendo una moda, decoro. Piensen. Debemos de venir de manera que honremos al Señor. Dice la palabra, no pendenciero. Mira que me brinqué eso, ¿verdad? Hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. No dado al vino, aunque a Timoteo le dijo, ya no tomes agua por tus múltiples enfermedades, ahora toma vino. Bueno, pero no seas borracho, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso quiere decir que los hijos míos son aquí, así como los ve aquí, allá son en mi casa también. Como los oigan hablar aquí, así hablan ahí. Y como son allá, son aquí. No te sé decir esto delante de la hermana Leila. ¿Ah? Pero eso es para el pastor, ahorita les va a ustedes. Dice a los obispos que tengan un perfil también. ¿Cuál perfil? Los diáconos, pastor, sean honestos, sin doblez, no dados. Ahí les vamos a dar chance. No dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias, ¿qué? ¿Sabes? Hay pastores que son mafiosos y tienen iglesias. ¿Y sus compinches? ¿Quién cree que son? Los diáconos. Sus manos derechas. Si no, pregúntele al Diamond con su Montoya, ¿verdad? Todo eso véanlo bien. Que guarden el ministerio de la fe con limpia, otra vez, con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba. No es que, ay, yo quiero ser diácono, pues brínquele. No. Vamos a ver cómo está yendo, ¿qué? Cómo está yendo también con su esposa, cómo está yendo con sus hijos. Entonces, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras. Fíjate, eso no se lo dijeron a los hombres, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una, también como el pastor, sola mujer, y que gobiernen bien a sus casas, a sus hijos y a sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza delante en la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí hay. Y mucho de lo que habla Timoteo tiene que ver con que la gente no sea dinerera. Lo que hoy en las iglesias se llama simonía. Simonía, simonía, simonía. No podemos vender la palabra de Dios. No podemos negociar con la palabra de Dios. Eso es una ganancia deshonesta. Todo debe de ser honesto. Ojalá, pero también dice que no deben de tener al pastor muerto de hambre. Y no es mi caso, porque ustedes son fieles. Pero hay iglesias que de verdad los miembros tienen un corazón muy feo. Y es una gran desgracia. Es más fácil que haga llorar una piedra que tener una cooperación. Ahí está una hija de pastor, aquí está otra hija de pastor. Voy a preguntarles a ellos. No, y yo no es que yo sepa algo de tu papá, o yo sepa algo de tu, yo no. Pero sí hay alguien que sabe que es, que aparte de que lo trillan, le ponen bozal. La Biblia dice esto, 1 Timoteo, la iglesia debería de ser, ese es el perfil para la iglesia, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar.
Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Híjole, conozco de pastores que hacen cada peripecia para poder llevar un bocado de pan a su casa. Ninguna iglesia debería de permitir que su vida de su pastor sea tan miserable. Y muchas veces los pastores han tenido que torcerse tanto que se volvieron expertos en sacar dinero. O sea, las dos cosas están mal. Las cosas deben de ser congruentes en todo momento. Y el perfil, la iglesia debe desarrollar un perfil. ¿Cómo está, pastor? Y no, escúchame, no lo digo por mí. Porque un día llegará un pastor acá diferente que yo. Ustedes deben de tener un buen corazón para su pastor. ¿Cómo amaneció? Bien. Que no haya pleitos entre ustedes para que el pastor no tenga que ir a la iglesia quejándose. Eso dice la Biblia en Hebreos. El pastor no debe tener un señorío. Entonces, entendamos esto. La iglesia debe ser una iglesia congruente. Ahora bien, la iglesia, dice el versículo número 20, habla de las viudas jóvenes. Versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y que gobiernen en sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto es importante. Ahora bien, versículo 20. En la iglesia hay gente que peca y el pastor le llama la atención una vez y lo hace de manera que la gente ni se entera. Y no tiene por qué enterarse toda la congregación del que el pastor le ha llamado la atención una vez a alguien y se ha acercado en buena onda y en buen plan, porque esa es nuestra tarea. Si sigue permaneciendo en su manera de actuar, no tan solo son de los pecados escandalosos, sino también son de los respetables. El pastor se acercará otra vez con un par de hermanos o con un hermano y luego con un par de hermanos. Estamos desarrollando un perfil, la iglesia debe desarrollar un perfil. Pero dice el versículo número 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de quién. Esta es una gran vergüenza. Por eso es importante que los hermanos no persistan en pecar. El pastor tiene la autoridad de parte de Dios, aunque a los demás no les guste, de poderlo reprender delante de toda la congregación. Nunca hemos llegado a estos extremos, gracias a Dios, porque Él pone orden. Pero no debe de ser así. ¿Qué tenemos que hacer por amor a los hermanos? Dice, repréndeles o repréndelo delante de todos, para que los demás también no se les ocurra andar haciendo lo mismo. Entonces, ahora bien, ¿te das cuenta qué amplio es el perfil de la iglesia? ¿Por qué? Porque tú eres columna y baluarte de la verdad. Porque debes de tener un perfil de acuerdo a lo que Dios está pidiendo. Porque Dios no es una persona que sea irresponsable, que va a permitirse actos de nepotismo en la iglesia. Es que siempre asiste. Pues no le des, si no se compromete. Pero es que siempre ofrenda, pues no le des, si anda con una doble moral. Dios lo hace y lo limita para que no desarrolle algo que le ofende. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, el asunto es este. Pero el Espíritu dice, capítulo número 4, versículo número 1. Pero el Espíritu dice claramente, en griego decir claramente es, dice con fuerza, dice fuertemente.
En los postreros tiempos. ¿Cuáles postreros tiempos? Por eso el tema se llama el Espíritu Santo en el perfil de la iglesia contemporánea. En esos tiempos, fíjate bien, algunos, ¿cómo dijo? Dice fuertemente, algunos que los que están acá apostatarán de la fe. ¿Qué van a oír? Escuchen bien. ¿Qué van a escuchar? Espíritus engañadores y a la doctrina, no del Espíritu Santo, a la doctrina del demonio. ¿Dónde estuvo metido? Es el tiempo ahora de que el mismo demonio agarra al pastor y lo pone a predicar doctrinas de demonios. ¿Y por dónde vino todo esto? Veamos. ¿Cuál fue el asunto? La hipocresía de mentirosos. ¿Qué es ser hipócrita? Fingir lo que uno no es. Dios le bendiga. Dale te atropello. ¿Verdad? Decir lo que no sientes. La iglesia no necesita un perfil de esos, un peligroso. Cantar hipócritamente, yo quiero trabajar por el Señor, esclavos del pecado, libertad. Vamos a evangelizar. Ay, que no tengo tiempo. No sé evangelizar. ¿Qué es eso? ¿Es de verdad? No, no es de verdad. No es de verdad. Yo quiero que todo cambie, sí, como que andas moviendo. No se puede decir. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos, no dice que todos, algunos apostatarán de la fe. Por eso nosotros leímos, ¿qué es la palabra apostatar? Escucha bien, no necesariamente tienes que hacer lo que hizo nuestro pariente. No se lo voy a decir para que no se haga chisme. Un pariente. Alguna vez me invité a la iglesia. Ahora anda evangelizando a su familia para que sean católicos. ¿Cómo crees? ¿Cuándo este pobre infeliz aprendió algo? En su vida aprendió algo. ¿Por amor a quién? Pues una joven. ¿Me espanta? Claro que no me espanta. El Salomón estuvo allá a gatas. Pero él siquiera por 1000. Por una. Hermanos, nosotros no podemos tener un perfil tan banal, tan voluble, tan barato. ¿Cómo es posible? Es bien importante que usted en todo momento sea congruente con lo que es. Y estoy diciendo, apóstata no significa que te tengas que ir al mundo. Ahora soy un borracho consumado, ahora soy un mujeriego declarado. No. Puedes traer tu Biblia aquí y ser apóstata. ¿Por qué es un apóstata? Es alguien que tiene una Biblia y que no vive lo que dice la Biblia. Está apartado de la Biblia. No lo cree. No tiene una conciencia como tal. No obedece. ¿Y trae Biblia? Sí, trae Biblia. Es apostasía. Vivir apartado de lo que uno dice que conoce. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizar. ¿Qué es cauterizar? Están quemados de la conciencia, se les fundió el chip. Su disco duro ya nomás no arranca. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia, ahora prohibirán casarse. Esto ya está pasando. En las mismas casas de gente que tú conoces. No te cases. ¿Te piensas casar? Vive así unos 5 años con el mundo. Si te entienden, pues ya vemos. ¿Tú crees? ¿Cuánto sabe de Biblia ese papá? ¿Ah? Nada. A los hijos les decimos lo mismo. No te vas a casar. Todavía.
Prohibirán casarse. ¿Cuánto sabe la gente? ¿Qué es lo que les cauterizó la conciencia? Lo mal que les fue. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. Mira, Satanás va a empezar a trabajar de todos, hasta de las mismas congregaciones. No te vayas, si te van a casar. ¿Sabes? Mira, hoy hay una dieta que está jalando, comenzó en 1964, con un hombre llamado Donald, no me acuerdo el apellido, es la dieta de vegana. ¿Y los veganos? No comen ningún alimento que tenga que ver con el sacrificio de lo animal. O sea, si el pobre pollo me va a quitar el hambre y yo le voy a quitar la vida, pues no me como el pollo. Si a la vaca le ha costado horrores que le ordeñen ahí la chiche, no me comeré el queso. Esos son los veganos. No comen carne, ni leche, ni ningún o sea, todo lo que tenga que ver con un sacrificio animal, no lo comen. Son los veganos. Aquí dice la palabra de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Pero ellos son más buenos que Dios. En el mundo la gente se está yendo al extremo. Son veganos solamente. Eso sí, le entran duro. Y menos más cómo están de mal. Le entran duro a la lechuga, le entran duro al pepino, le entran duro. No es un ser vivo, un pepino y una lechuga. Entonces, ¿por qué se han de comer a la lechuga? Traigan ahí tierra como las culebras. ¿Ves lo que está pasando? O sea, ¿hasta dónde está trascendiendo? Y un cristiano debe de saber ese versículo, porque es necesario que uno entienda y deba estar pensando en esto. ¿Qué es un vegano? Pues una persona que no come ningún derivado de animal. Porque eso le significó al animal un esfuerzo hasta la propia vida. ¿Prohibirán qué? ¿Abstenerse de qué? De alimentos que Dios creó. Ahora bien, esto es solo una cosa. Ahora los otros se van al extremo. Los otros comen la carne, y la carne debe ser de lo más torturada que pueda ser antes de ser sacrificado el animal. La dieta de los árabes, la dieta del halal. Por cierto, somos números importantes los mexicanos exportando dietas, carne halal. Aquí hay halal. Porque ellos tienen un rollo diferente que los veganos. Hay que hacer un rollo ahí entre veganos y árabes, ¿verdad? Ahora prohibirán casarse. Ahora otros más chiflados, los cristianos. ¿Ves ahí? Hola hermano, ¿qué pasó hermano? ¿Cómo te va con la dieta del Daniel? Oración y ayuno 21 días y la dieta del Daniel, comiendo puro zacate. Trae la dieta del Daniel. No, es súper, es lo cool en la vida cristiana. La dieta del Daniel. Hermano, ¿por qué ando haciendo la dieta? Aquí dice la Biblia. Y te empiezan a tirar toda la historia de Daniel. Es que fíjate que el Nabu se llevó 4 jóvenes y se los llevó allá y ellos se propusieron en su corazón y cuando terminaron de comer todo ese zacate, no comían ni miel, estaban más fuertes y robustos que los otros. Mira, ¿quieren un like? ¿Por qué lo hicieron? Yo te pregunto por qué lo hicieron. Porque todos los alimentos que se comía el rey primero eran sacrificados a los demonios y después se los daban a ellos.
Por eso se abstuvieron. No, pero acá le andan dando porque pues no. Están en la dieta. ¿Están informados? Nosotros, amados hermanos, debemos de dejar todas esas pachiqueces que a los que lleva la ignorancia. Ahora, los demonios. Yo te pregunto ahora. Bien, hoy, ¿de veras vamos a hacer Halloween? Ay, no, pastor, ¿cómo está diciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a enojar San Jaime. ¿Sabes quién es San Jaime? El demonio que hoy empezó a trabajar y termina en diciembre. ¿Por qué pensar? ¿Por qué decir en el mundo cristiano? San Jaime no cambia de aquí a diciembre. Es el mismo desgraciado demonio. Dice la Biblia, no os dejéis engañar. Así que la píldora de la vagadora. Nosotros no celebramos Halloween. ¿Por qué? Porque sabemos quién es San Jaime. Sabemos que es el demonio que maneja todos los sacrificios ahora. Y no es de ahora, de todos los tiempos. ¿Y qué viene en diciembre? Es para que te sientas aquí. Escuche bien. Doctrinas de... Yo no estoy predicando nada que la Biblia no dice. Doctrinas de demonios. Pero es un afecto. Sí, por eso es un afecto. ¿Me duele? Pues yo no digo que no te va a doler. A mí me duele. A mí nunca me dolió, nunca teníamos ni con guajolote. Por eso se me hizo muy fácil decir, ¿no? Así es. Pero San Jaime no cambia de qué. Ahora, ¿quieres ver eso? Date la tarea de ver la rueda del año o el ciclo del año. Ahí encontrarás demonología pura. ¿Qué demonio trabaja en cada mes? A Dios el demonio le dejó solamente un día del año. En Easter. Yo te pregunto, un solo versículo bíblico donde Dios te mande a celebrar, bueno, la paz, ¿cómo se llama esto? Pues la crucifixión, no, sí, la crucifixión, así como lo hace el mundo. No hay. La Semana Santa como tal. ¿Sabes? ¿Cómo es que la semana, cómo es que se celebra la crucifixión desde el punto de vista cristiano? Y esto haréis en memoria de qué. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que yo qué? ¿Fue la muerte o fue el nacimiento? Fue la muerte. ¿De qué manera? ¿Haciendo el show y toda la parafernalia? No. Sino con Miren, la mejor manera de celebrar la crucifixión de Cristo es que tú entiendas lo que Él pagó en la cruz por ti y te arrepientas de tu pecado. Lo demás es comercio, ir allá, pachanga, allá al Cerro de la Estrella, en México. En Filipinas de verdad que se crucifican. Pero eso cambia las cosas, ¿no? ¿Qué cambia? Que tú reconozcas que Cristo murió por ti, te arrepientas de tu pecado y que creas el Evangelio. ¿Eso qué? ¿A dónde te lleva? A que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es diferente. ¿Pero a quién le gusta eso? Casi a nadie. Nosotros necesitamos ser congruentes. Ahora bien, tenemos doctrinas de demonios hoy predicándose por todos lados.
no está predicando cualquiera, está predicando el mismo Satanás. ¿Tratando de qué? De engañarte a ti. Pablo le está diciendo a Colosenses en el capítulo número 2, y yo por eso no me hago de la bronca con nadie, porque mira lo que dice Colosenses capítulo número 2, versículo número... y esta es una tarea. Hermanos, cuando uno tiene este tipo de afectos, es como la mujer que sabe que la engañan y no se quiere enterar. Le dicen, mira, allá estaba tu marido, ay, quién sabe, no creo, debe ser su prima. Ve para que veas cómo estaba. No. Y por no enterarse de la verdad, no va. Todos los que tenemos afectos a un montón de situaciones, nos están diciendo la verdad y no le investigamos porque, ay, cuánto yo quiero todo esto, que no quiero salir decepcionado. Colosenses capítulo número 2, versículo número 8. Mirad. ¿Qué es mirar? Mirad. Pon atención. Que nadie te engañe. Eso incluye a su pastor. Que nadie te engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a los rudimentos de qué? ¿Tradiciones de qué? ¿Rudimentos de qué? ¿Y no según quién? Cristo. Con un versículo así, se aplasta uno, se pone primero en la mano de Dios y se pone a investigar. Vas a llorar. Porque en Navidad dejamos a Cristo y honramos a Satanás. Doctrinas de demonios. ¿Por qué lo tengo que decir? Porque amo a la iglesia. ¿Se va a la iglesia? No me importa. Hay una sola razón para no celebrar Navidad: es amar a Dios con todo el corazón. Y conozco un montón de pastores con un altísimo grado de reputación que en ese día doblan las manos. En ese día doblan las manos. Y más en Gringolandia. Sí, porque ya está. Tú les predicas eso a una iglesia, te ponen en el siguiente vuelo. Así es. Ahí andan los niños en el Easter, buscando huevitos con monedas. Investigue eso, la verdad es. Y todos esos, la Navidad no es una, la verdad es una fiesta bastante fálica, bastante sexual y bastante poderosa. Eso tiene que verlo verde, mucho. Entonces yo quiero que ustedes piensen, no se hagan del problema conmigo, vean ahí la Biblia. Nadie, mirad que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. Por medio de, y te dice el Señor hasta por medio de qué. ¿Qué es una filosofía? El amor a la sabiduría. O sea, estaba medio tonto el Pablo. No, claro que Pablo sabía perfectamente dónde plantaba cada una de las palabras. Por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Te convence. Es un pensamiento que te busca convencer. Pablo te está diciendo, mira, tú esa es tu responsabilidad. Que no te engañes. Por medio de filosofías. ¿Huecas qué? Te voy a decir que es una hueca sutileza. A ver, pastor. Es cierto que no sabemos cuándo nació Cristo. Sabemos en qué año nació Nimrod y bueno, ahí se nos jaretamos a Cristo. No importa. Pero lo cierto es que un día nació.
nació. No sé cuál es su cumpleaños, pero yo se lo voy a celebrar. Un día nació. Hermanos, esto es serio. ¿Qué hace Dios con su evangelio cuando nosotros en ese tiempo estamos siendo personas que tienen nepotismo? ¿Dónde asisten mis hijos a la escuela? Tenemos fresco. Mis hijos no le entran a esas ondas. Ahora, ¿lo discutimos? No lo quieren discutir. ¿Cuál es el argumento más poderoso? Un día nació. ¿Dónde está el fundamento? Fundamento. Son vanas palabrerías. ¿Duele? Sí, porque en ese tiempo los cristianos son los más apestados. ¿Dónde están los cristianos? Solitos comiéndose los frijoles de siempre con una rebanada de queso, chile reventado y chicharrón y a dormir. Mientras nosotros, el espíritu de ímbolo, de Istara, de San Jaín, ahí anda, pero a todo lo que da. Y llenos de razón dicen, el espíritu de la Navidad. ¿No lo dicen así? ¿Saben cuál es el espíritu de la Navidad? Hermanos, no soy el Grinch, por cierto, no vengo de verde, pero yo le invito a que lo piensen. ¿Por dónde nos está entrando? Por el montón de dietas, la comida. ¿Nos está entrando? ¿Prohibirán casarse? Y los cristianos que no tienen un perfil para defender esa grandísima verdad que expusimos hoy, ¿qué hacen? Pues se sientan en la mesa de la negociación y le entran de alguna manera. No matan la vaca, pero le agarran la pata. Pero al fin y al cabo, allá la paz. Escuche bien. Normalmente a lo que le tengo que decir que es pecado se lo digo. Cuando hay cosas que son permitibles y que ustedes las pueden hacer, hermanos, yo ni me meto en eso. Lo que la Biblia no dice y que hay gente que lo quiere poner como súper de mega santidad, yo no me meto con eso. Tenemos mucha libertad. Entonces, piénsele, ajústese a la palabra, nada más ajústese a la palabra. Acérquese, atrévase a enfrentar la realidad de lo que usted es. Váyase a la palabra. Yo sé que en determinado momento vas a llorar, vas a patalear, pero vas a terminar bendecido. Y entonces, la palabra de Dios te reta y dice, probad a los espíritus, dice el Señor. ¿Si son de quién? Si son de Dios. Y si no, pues no se meten en esas cosas. La iglesia debe de ser la columna y el baluarte de la verdad. Y debe de estar como columna parada, enfrentando lo que viene de afuera del mundo. ¿Con qué? Con sutilezas, con vanas filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones, que lo piense. Piénselo, medítelo, ore a Dios. Y bueno, Dios le bendiga.